I'm singing hallelujah, glory hallelujah. Running ever since I made a start, Oh, days are brighter, makes my burden lighter. Jesus love just bubbles over in my heart. Gloria a Dios. El puro silencio también es adoración a Dios. Dice que en los cielos hubo silencio por media hora. ¿Os imagináis eso? Que lo que ocurrió, que todo el mundo se cayó, los ángeles no alababan, las trompetas no tocaban. Por media hora en el cielo hubo silencio. ¿Qué estaría Dios haciendo? ¿O qué Dios es lo que iba a hacer? ¿Verdad? Gloria al Señor. Bendiciones, mis amados hermanos. Os digo en esta mañana que el Señor está con cada uno de nosotros. Y antes de entrar al mensaje de la palabra de Dios, me gustaría que todos nos saludásemos unos a otros. Los de la derecha para la izquierda, los de la izquierda a la derecha, para romper la frialdad y transmitir el afecto fraternal a los hermanos. Así es que somos miembros de un mismo cuerpo y nos transmitimos la vida del Señor unos a otros. La vida del Señor unos a otros. Bendito sea el Señor. ¿Sabéis que hay una ofrenda? Dice los Salmos, dice, haced ofrenda de júbilo delante del Señor. Y la ofrenda de júbilo es ofrenda de risa, de reírse. Y una vez un hermano lo hizo y estaba toda la iglesia, pues todo el mundo a reírse, venga a reírse. Esto es una ofrenda a Dios, ofrenda de júbilo, ofrenda de alegría, ¿verdad? Porque el diablo está empeñado en que estemos tristes, decaídos, y no para de mandar pensamientos negativos para estar así. Pues la risa rompe con todo eso. Gloria al Señor. Así es que esperamos que termine el hermano Roberto de hacer sus saludos. Saluda, sí. No, sí, voy a seguir, pero es que estoy esperando que subas al piano. Quiero que sepas, Roberto, una cosa. Estaba pensando de hacer una oración y decir, Señor, mándame un ángel que toque el piano.
Porque Roberto siempre huye cada vez que me toca a mí predicar. Mándame un ángel. Yo quiero que alguien toque un piano de categoría. Porque como se va a exponer la palabra de Dios, que armonice con la palabra de Dios. Señor, mándame un ángel. Bien. Queridos hermanos, vamos a mirar en Segunda de Crónicas, capítulo 11. Segunda de Crónicas está al lado de Segunda de Reyes y Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, por ahí está. Si no, miráis la primera página en el índice. En la primera página está el índice y el... Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículos desde el 5 al 17. La palabra del Señor dice así: y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó, pues, en gran manera. Y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios, para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y quiero repetir el versículo 16 porque es significativo. Dice: tras aquellos, tras los levitas, tras los sacerdotes, dice, también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Tomar asiento. Aquí hemos leído 2 nombres, pero para que no haya confusión, para que no haya errores, al revés. Este se me baja. Hermanos, para que no haya errores, porque son los nombres muy parecidos, uno es Roboam y el otro es Jeroboam, pero que no son los mismos nombres. Para que no haya errores, para que no haya confusiones. Ahí mismo. Que no se caiga, no se baje, no se doble, no. Y si no, lo cojo con la mano y ya está. Lo cojo con la mano, déjalo. Para que no haya errores, uno es Roboam, que es hijo de Salomón, y otro es Jeroboam, que era un príncipe, que era un siervo de Salomón, y por
ciertos detalles Salomón le hizo, como solemos decir, la cruz y la raya, ¿no? Lo apartó y lo tuvo expulsado de Israel. Hemos dicho que Judá y Benjamín se sujetaron a Roboam. Hemos leído que los sacerdotes y levitas dejaron sus posesiones, dejaron sus ejidos y vinieron de Israel, vinieron de la parte del norte, vinieron a la parte del sur donde estaba Judá y Benjamín. Ahora, ¿por qué vinieron los sacerdotes? ¿Por qué vinieron los levitas dejando el reino del norte, Samaria, toda esta parte, y vinieron a establecerse dejando la autoridad de Jeroboam y vinieron a someterse bajo la autoridad de Roboam? Cuando Salomón reinaba, Salomón empezó muy bien, pero Salomón terminó muy mal. No se trata tanto de cómo empezamos, sino de cómo terminamos. Dice la palabra de Dios que el fin del negocio es mejor que su principio, porque en el final de las cosas ahí vamos a ver los resultados de cómo ha salido todo. Y dice el Señor que por su fruto los conoceréis. Quiere decirse por el resultado, no por lo que se habla, no por lo que se dice, sino por los resultados que hay en cada cosa que se hace. Salomón vio 2 veces a Dios, 2 veces. Así en persona, la Biblia dice que se le apareció el Señor 2 veces. Salomón, cuando inauguró el templo, bajó fuego del cielo, consumió el holocausto con el puro fuego de Dios, la casa se llenó de la gloria de Dios, vio 2 veces a Dios. Dios en una de las veces le dijo: pídeme, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que yo te dé? Y le dijo: Dios mío, dame sabiduría para saber gobernar a este pueblo. Y Dios le dijo: por cuanto has pedido sabiduría, no solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar también riquezas. Y empezó Salomón caminando bien delante de Dios y llevando los consejos que su padre David le había dicho. Pero llegó un momento en que su corazón empezó a permitir el libertinaje. Empezó su corazón a amar otras cosas. Empezó a casarse con mujeres que Dios le había prohibido, a las heteas, que Dios les había prohibido que se casaran. Se casó con 700 mujeres, todas de importancia, princesas, reinas y por el estilo. Otras 300 concubinas. No sé qué pensaba hacer este hombre con tantas mujeres. Y estas mujeres no eran de Israel ninguna. David se casó con mujeres de Israel, Roboam se casó con mujeres de Israel, pero Salomón se casó con mujeres extranjeras. Por favor, hermanitos, atender por favor la palabra. Y resulta que las mujeres empezaron a desviar su corazón y a hacer sacrificios a los dioses falsos. Y uno de los dioses falsos era Astoret, otro era Milcom y otro era Moloc. Y entonces y que levantó altares para estos dioses y les hizo sacrificio para estos dioses. Entonces, si Moloc, el sacrificio que se le hacía a Moloc eran traer niños para sacrificarlos, entonces entiendo que Salomón hizo sacrificio de niños. Un hombre que había conocido a Dios, lo había visto cara a cara 2 veces, vio el fuego de Dios, vio los prodigios, la sabiduría, la fama que Dios le dio, y su corazón se volvió tras los ídolos y cambió su corazón en un viejo corazón. Cogió el corazón del placer, el corazón del mundo, el corazón de las corrientes del mundo, y Dios le habló y diciéndole: estoy enojado contigo, Salomón, porque tu corazón se ha desviado, me has dejado a mí, te has ido con los falsos dioses, estás sacrificando a los falsos dioses, me has cambiado a mí,
fuente de aguas vivas, me has cambiado de mí por cisternas rotas. Has obedecido a tus mujeres, has amado más a tus mujeres que a mí. Alguien dijo hace un poco que Adán se rebeló contra Dios porque amó más a su mujer que a Dios. Y es así. ¿Cómo puede ser que un hombre viera a Dios, que un hombre viera el poder de Dios, viera la maravilla de Dios, viera cómo los reinos venían a él a traerle los tesoros, los reinos venían a escuchar su sabiduría? ¿Cómo puede ser que su corazón abandonara a Jehová y fuese a honrar a los otros dioses que son demonios? Por esta razón, porque Dios estaba indignado con Salomón, le dijo que le iba a quitar 10 tribus y que solo le iba a permitir Judá y Benjamín en el reino de Judá, en el reino del sur, por cuanto había hecho esto. Pero le dijo, pero no lo haré en tus días, lo haré en los días, en el tiempo en que reine tu hijo Jeroboam. Ahora, mis amados del Señor, ¿qué culpa tenía el hijo? Hay cosas que hacemos que nosotros no las vamos a pagar, pero las pagarán los hijos. Tenemos que vivir tan rectamente delante de Dios que los hijos no los vamos a convencer. Si tú me ves fumar a mí, pero tú no fumes. Si tú me ves a mí que se me escapa una palabrota, pero tú no la digas. Si tú me ves a mí que bebo alcohol, pero tú no lo bebas, ¿eso va a hablarle a los hijos? Los hijos van a hacer lo que vean hacer sus padres. Es la manera que tenemos de enseñar y de transmitir. Mi forma de vivir, mi forma de actuar, mi forma de reaccionar. Si mis hijos ven que yo tengo celo por Dios, ellos tendrán celo por Dios. Si mis hijos ven que igual me da ir al culto que no ir al culto, mis hijos les estoy enseñando lo que tienen que hacer. Si mis hijos ven que en el negocio engaño o no engaño, le estoy enseñando a mis hijos, aunque yo le diga, pero eso está mal, no lo hagas, tú no lo hagas, yo lo he hecho porque yo soy así, o porque resulta, o porque esto. Hay un dicho que dice que más vale una imagen que 1000 palabras. Podemos hablar todo lo que queramos, pero dice, hace tanto ruido con lo que haces que no me dejas oír lo que dices. Y Salomón dejó una mala herencia a su hijo, porque empezó a darle la espalda a Dios, empezó a hacer lo malo delante de Dios, pero en malo en extremo, mis queridos hermanos. Pero ¿cómo puede ser que te deje dominar mi Dios es Moloch? Pues sacrifica a mi Dios. Mi Dios es Astoret, pues sacrifica a Astoret. Y llevaba a Salomón por todos los lugares. Le estaba dando tortas a Dios en su cara. Toma, 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 toma. Le estaba dando tortas a Dios. Te estoy menospreciando, Dios. Te estoy rechazando, Dios. Todo eso lo que estaba ocurriendo con el gran Salomón. Y una vez alguien me dijo, Salomón será salvo. Dije, yo no entro ahí. Yo no entro ahí, yo qué sé. La misericordia de Dios hasta donde llega y hasta el último momento, si ha habido arrepentimiento de verdad, Dios solo lo sabe. Y Dios le dijo, las 10 tribus que te voy a quitar, no lo voy a hacer en tus días. Pero Señor, ¿por qué no? Porque a lo mejor el castigo no era tan justo, porque si ya era mayor y va a durar 2 días, ¿para qué le voy a quitar 10 tribus? No lo sé. Pero digo, hermanos, que nuestra actitud lo pagarán los hijos. Lo pagarán los hijos. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Tenemos que tener celo por Dios. Dios no tiene que tener rival con nada ni con nadie. Porque podremos hacer lo que queramos y luego querer minorizar el asunto y no se va a poder hacer.
Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no se puede contar, dice la palabra. Lo que es, y esta herencia recibió Roboam de su padre. Y fue duro cuando él ve que 10 tribus, de las 12 tribus, 10 se levantan de las manos y se forma otro reino. Justamente Dios lo entregó con aquel que Salomón lo había apartado de Israel. Y es que Dios hace así las cosas. A este Jeroboam. Y este Jeroboam, ¿sabéis lo que hizo? Porque eso está escrito en Primera de Reyes. Aquí no está escrito, pero está escrito en Primera de Reyes. Dijo: ahora pues, yo el rey Jeroboam voy a levantar otros dioses que no sea Jehová, porque así el pueblo no se va a Jerusalén a adorar, y no sea que al ir a Jerusalén a adorar se queden con el rey Roboam y yo me quede sin mi reinado y yo me quede sin el pueblo. Y entonces, ¿qué hizo este Jeroboam? Algo loco. Eliminó a los sacerdotes que eran de Jehová, que Dios había puesto a Jehová de la tribu de Leví, los quitó del sacerdocio, puso otros sacerdotes que llevaran al pueblo a adorar a los falsos dioses. Y hemos leído, dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios, claro, porque eso es para los demonios, a los ídolos, y los altares a los ídolos son demonios. Para los becerros que él había hecho, y tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. La gente que amaba al Señor no aceptó esto. En el primer siglo, cuando Constantino empezó a dar libertinaje a la iglesia y hacerle a la iglesia que entrara lo político y que entraran ciertas cosas, los verdaderos cristianos de aquel tiempo dijeron que ellos no entraban, que ellos eran fieles a Dios y que ellos no entraban a aquellas políticas porque aquello no era correcto. Metió la tradición que tenía este Constantino, las procesiones, las vírgenes, porque todo eso representaba a un dios pagano. La Virgen María la puso como la diosa Astoret, porque en aquel tiempo cada día había un dios falso para cada día, y eso es lo que la iglesia tradicional ha hecho. San Enrique hoy, mañana Santa Marta, al otro San Perico, al otro, cada día un dios, tapando aquello que se quitó, y ahora se ponen otros dioses camuflados y de otras maneras. Y los verdaderos cristianos de aquel tiempo dijeron: no entramos en esto. Y es lo que hicieron aquí con Jeroboam. Nosotros amamos a Jehová y nos volvemos a Jerusalén, porque ahí está el verdadero culto a Jehová. Y sacerdotes y levitas hemos leído que dejaron sus posesiones y se fueron a adorar al Señor. Hermanos, un pequeño pensamiento que me vino viendo todo esto. Hay muchas iglesias que la gente no se le está predicando el verdadero Dios. Hay mucha historia, mucho chisme, mucha cosa que no se le honra a Dios. Y entendía que gente que tiene hambre del verdadero Dios va a buscar iglesias donde Dios se predique de verdad. Y este hombre levantó para cuidar su reino, pero lo que de alguna manera hizo que Dios gratificó a Roboam sacando a los que amaban a Jehová y llevarlos a Jerusalén, donde estaba el templo y se hacía el culto a Jehová. Y dice la palabra de Dios, y así se fortaleció el reino de Judá. De dos formas se fortaleció el reino de Judá. Una, en que edificó las ciudades y puso víveres en las ciudades, puso armas en las ciudades, se preparó para el enemigo físico. Y otra, dice que cuando volvieron los sacerdotes y levitas, dice que de esta manera se edificó el reino de Judá. Se edificó de dos maneras: físicamente,
y levantando el culto a Jehová. Vinieron los sacerdotes, vinieron los levitas, vinieron todos los que tenían hambre y vinieron al templo a hacer los cultos a Dios, sacrificios a Jehová. Y ese reino fue fuerte hasta que Roboam hizo lo mismo que hizo su padre. Si el padre estuviese en vida, le podría haber recriminado al hijo: ¿por qué te has vuelto a los ídolos? David sí podía haberlo hecho con Salomón, porque David dio testimonio. Pero Salomón no podría decir a Roboam: Roboam, hijo mío, ¿qué has hecho? ¿Por qué has ido a adorar otros ídolos? ¿Por qué has levantado altares? ¿Por qué has hecho todo esto? Si esto es aberración a Jehová, y el pecar contra Dios es lo peor que podemos hacer. Se hicieron fuertes en Dios, mis amados hermanos, y mientras eran fuertes en Dios y honraron a Dios, Dios los bendijo, los prosperó, los cuidó. Cuando Roboam empezó a buscar los otros ídolos, a buscar los otros altares, Dios levantó al faraón y lo mandó en contra de Roboam. ¿Y sabéis lo que hizo Roboam cuando se dio cuenta y Dios mandó el profeta y les dijo: me habéis abandonado, habéis ido tras los ídolos? Se arrepintieron, volvieron en sí y Dios les ayudó por su misericordia. Somos fuertes en Dios, amados hermanos. Es la única fortaleza que hay segura, es ser fuertes en Dios. Efesios capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos ser fuertes en las finanzas y débil en Dios y desear y esperar que todo salga bien. Podemos ser fuertes en todas las áreas, pero ser débiles en Dios y nada valdrá para nada. Hermanos, el mensaje central es poner celo en las cosas de Dios, poner el interés en honrar a Dios, pensar que si Dios quitara su mano, nada seríamos, que amemos a Dios de corazón, que no cambiemos a Dios por un plato de lentejas, que no cambiemos a Dios por un día de la playa, que no cambiemos a Dios por irme un día al cine. Si yo dijera hoy aquí, hiciese una pregunta, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Si yo hiciera esta pregunta aquí, ¿cuántos podrían decir: para mí el vivir es Cristo? ¿Cuántos lo dirían? Amén. Las palabras no dicen nada, los hechos. Me voy a fijar a ver si para mí el vivir es Cristo. Si en vez de más otras cosas damos más Cristo. Más Cristo, hermanos. Más escritura, más conocer los principios de Dios, más movernos honrando a Dios. ¿A quién estamos honrando nosotros? ¿Con qué está rivalizando Dios en nuestra vida? ¿Con qué está Dios rivalizando? Yo sé que excusas podemos decir miles de excusas, y a veces excusas que parecen verdad, pero cuando Dios reclama, Dios no quiere ni excusas, si es verdad como si no es verdad. ¿Por qué no puedes venir? Es que tengo esto, tengo unos amigos, tengo unos familiares, ¿por qué no vienes? Es que tengo el médico, ¿por qué esto? Es que Hacienda. ¿Y por qué no honras a Dios? ¿Por qué no vienes más a Dios? Es que tengo nietos, es que tengo hijos, y todos, es que. Si para ti el vivir es Cristo, que lo sea. Y si no, no lo digas. Porque decirlo, te engañas tú el primero y engañamos a todos. Es para ti vivir Cristo, para ti Cristo lo primero, es para mí Cristo lo primero. Ahí estamos en la pelea. Debe de ser lo primero. Debe ser lo primero, porque Jesús dijo:
¿No dijo primeramente buscad vuestros negocios y luego el reino de los cielos? Buscad primero vuestra novia, vuestra esposa y luego el reino de los cielos. Buscad primero a vuestros hijos y luego el reino de los cielos. No, Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero eso. Y luego todas las demás serán dadas por añadidura. Hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios. Si buscas primero al Señor, lo demás te lo va a arreglar. ¿Por qué? Porque Dios lo está prometiendo, Dios lo está diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que le pasa a Cristo me pasa a mí. Si a Cristo le duelen los clavos, a mí me duelen los clavos. Si a Cristo le duelen las espinas, a mí me duelen las espinas. ¿Por qué? Porque juntamente con Él estoy crucificado. Si a Cristo le han pegado la lanzada en el costado, a mí también lo noto, que también me escuece y me duele y me han hecho pupa. ¿Por qué? Porque estoy con Él en la cruz. Es mejor que seamos honestos delante de Dios y sinceros delante de Dios. Y antes de decir, sí, para mí Cristo es lo primero, no sea que ocurra como Saúl. Saúl le dijo al profeta, ¿pero qué has hecho? No, nada, he obedecido la palabra de Jehová como él había dicho. ¿Ah, sí? ¿Y qué es ese balido de ovejas que oigo? Como alguien decía, que el balido de ovejas estaba diciendo, rebelde, rebelde, ve, rebelde, rebelde, rebelde es un rebelde. Dios le había dicho, elimina todo, hasta las ovejas. Y él estaba presumiendo que había hecho la voluntad de Dios. Mentira, mentiroso. Y si has hecho la voluntad de Dios, ¿por qué las ovejas las oigo que están baleando? Ah, bueno, pero estas ovejas son especiales para el sacrificio de Dios. Pero Dios no te ha pedido que hagas sacrificios. Eso lo has agregado tú de tu propia cosecha, de tu propio deseo, de tu propia voluntad. Hasta que tuvo que reconocer. Hermanos, entremos al trono de la gracia con limpia conciencia, con sinceridad delante de Dios, porque Dios dice que delante de Dios estamos como desnudos, que no podemos esconder nada. Y no digamos, como dijo Adán, es que la mujer que me diste, la mujer resulta que fue la serpiente, y vamos así, que Dios no sabe quién lo hizo. Dios lo sabe. ¿Vamos a engañar a Dios? Vamos a decirle a Dios que nos justificamos, pero con todo su rollo y con toda su historia, si hubo un animal inocente que tuvo que ser muerto por las culpas de ellos para vestirlos con pieles de animal. ¿Qué culpa tendría ese animal? Que la creación mayor se rebelara e hiciese daño a la creación menor. Hermanos, amar a Jesús. Hermanos, amar a Cristo. Hermanos, sé fiel a Cristo. Honra a Cristo para que te venga bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra al Hijo, dice la palabra de Dios. Dice, honrad al Hijo, porque su ira se enciende de pronto. Honrad al Hijo. Más Cristo, hermanos. Más los principios de Dios. Amén. Gloria al Señor. Más Cristo. Hay compromiso. Gloria a Dios. Pues aquí necesitamos de ese compromiso, ¿eh? Gloria a Dios por su palabra. Bendecimos al pastor y damos gracias a Dios por haberlo utilizado con este mensaje. Y Dios habla de maneras muy suaves y delicadas. Y creo que a todos nos llega al corazón. Amén.